Hablaré sobre un poco de esto. La documentación requerida. Se requiere una copia del título concesionado minera, copia de la constancia que compruebe la inscripción por la que el solicitante haya adquirido los derechos de explotación de la concesión minera, objetivo del permiso en el registro público de minería. Okay. El otro es el escrito libre de que exprese el conocimiento del titular de la concesión o de su apoderado legal respecto de las operaciones que pretende realizar el exportador o quien solicita el permiso al amparo de su concesión, acompañado de la copia de su identificación oficial y comprobante de domicilio. Dicho escrito no deberá ser mayor a 3 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Se ocupa una copia de manifiesto del impacto ambiental, el escrito libre donde declare el inventario de la maquinaria y equipo y número de trabajadores, una copia del cumplimiento de las obligaciones siguientes, que son la constancia de pago de derechos, el acuse de presentación, de informe de comprobación de obras, el acuse de presentación de informes estadísticos de producción, el escrito libre en donde especifique las reservas probables de mineral de hierro en toneladas, métricas del lote minero suscrito por ingeniero en el área de ciencias de la tierra acreditado, con copia de su cédula profesional, copia del plano georreferenciado que ilustre la concesión minera correspondiente y los puntos de extracción de mineral con sus coordenadas y coordenadas geográficas en el datum a escala. Ok, perdón. Una copia del acuse del recibo del escrito donde se nombra ingeniero responsable en caso de que aplique. En caso de que ya se cuente con un permiso de exportación de mineral de hierro para una concesión minera y requieran anexar alguna otra concesión minera, porque el monto del permiso otorgado no cubre la demanda solicitada por los compradores, el solicitante deberá adjuntar lo siguiente, que es una copia de la constancia de inscripción en el registro público, de los contratos con los cuales el beneficiario acredite los derechos de exploración y explotación de la concentración minera, una copia de los manifiestos de impacto ambiental de la concesión mineral, la copia del plano georreferenciado que ilustre la concesión minera correspondiente a los puntos de extracción de mineral con sus coordenadas. Okay. Permisos o normas aplicables. El artículo del 17 al 23 del reglamento de la Ley de Comercio Exterior, acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. En el anexo 2.2.1, clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación estén sujetas al requisito de permisos previo por parte de la Secretaría de Economía. En el anexo de permisos, anexo 2.2, criterios y requisitos para otorgar permisos previos, acuerdo que modifica el diverso por el que se aprueban los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Meteorología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso del Fomento Minero, la Procuraduría Federal de la Consumición. La clase de arancel es EX y es una materia prima de metales. Bueno, el valor aproximado o real del producto para determinar el análisis. Ok, bueno, el valor real del hierro actualmente en México es de 167.34 pesos mexicanos por kilo. Los precios del mineral de hierro comenzaron en 2020 rondando los $93 por tonelada y el 3 de marzo
El metal base alcanzó su punto más bajo del periodo de 12 meses en 81,65 dólares estadounidenses por tonelada. Los precios se vieron afectados cuando el coronavirus comenzó a extenderse por todo el mundo y debido a las preocupaciones en torno a la demanda de China, que es por eso que queremos mandar hierro a China, porque se está dando más, se están solicitando más. El impacto del arancel sobre la competitividad de ese producto en particular como sabemos, el gobierno de los Estados Unidos promulgó un arancel del 25% a sus importaciones de acero para salvaguardar su seguridad nacional con base en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, de la cual se excluyó a México. Dando lo anterior, consideremos que el gobierno mexicano debe continuar protegiendo la industria de acero y por lo tanto debe aplicar medidas similares a las establecidas como los Estados Unidos a las naciones con las cuales no tenemos tratado de libre comercio. En ese sentido, es importante mencionar que desde hace 2 años México determinó aplicar un arancel del 15% a la importación de ciertos productos de acero, lo cual ha ayudado a la industria nacional. Sin embargo, dado el entorno actual, consideramos que el gobierno mexicano debe evaluar incrementar este arancel incluso a nuevos tipos de aceros a los cuales no se les ha aplicado este arancel. Ok. Impacto del arancel sobre los precios. En Estados Unidos impuso aranceles a la importación de acero y México le pagó con la misma moneda. Los nuevos impuestos entre ambos países tendrán repercusiones sobre la industria de la construcción, en particular para la vivienda y la edificación productiva. Las oficinas, centros comerciales y naves industriales, que son actividades altamente intensivas en el uso de este insumo, empresarios, analistas y organizaciones consultadas por Expansión coincidieron en que la edificación y la construcción de viviendas no se frenará por los nuevos aranceles, pero sí anticiparán varios impactos e incluso plantean sustituir estos materiales en caso de que los precios suban demasiado o impacten sus retornos. Para la industria de la construcción, el arancel impuesto por los Estados Unidos presionará al alza los precios de los materiales de la construcción derivados del acero y del aluminio en el mercado nacional, alterando los presupuestos y previsiblemente incrementando el costo final de las obras. Ok. Ahora, perdón, en el economista de la Cámara Mexicana de la Industria de la Constitución, el impacto del arancel sobre el consumo. En la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, que es Canacero Mexicana, calculó que los aranceles establecidos por Estados Unidos representan para el sector siderúrgico de México un impacto de 2 millones anuales y demandó al gobierno de Peña Nieto que tomara medidas recíprocas en represalias. Okay. Dado al rompimiento de las reglas del mercado y las distorsiones que se generarán a partir de ello, el gobierno de México debe estar preparado para adoptar las medidas adecuadas inmediatas ante sus efectos. Una consecuencia directa será la subida del precio del acero en Estados Unidos y ello puede tener un efecto secundario beneficioso para México. Impacto a nivel nacional y o internacional. 15-25% productos de acero y algunos bienes agrícolas procedentes de Estados Unidos, informó este martes la Secretaría de la Economía. Dio a conocer el decreto por el cual se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el decreto por el que se establece la tasa aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importaciones para las mercancías originales de América del Norte y del decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial. La dependencia publicó en el Diario Oficial, que es el DOF, una amplia lista de productos estadounidenses sujetos a los nuevos aranceles que incluyen un 20% a las importaciones definitivas de piernas, paletas y otros tipos de carnes de cerdo, manzanas, arándanos y papas estadounidenses, así como tarifas de entre 20 y 25% sobre varios tipos de quesos y whisky tipo bourbon.
También fijó aranceles de 15 y 25% productos de acero como placas, láminas, chapas, varillas, tubos y alambrón. Además creó una fracción arancelaria especial para embutidos de cerdo, sobre la que estableció un arancel del 15%. Ok, las obligaciones del comprador, derechos y los derechos del comprador. Es problema todavía el referente al momento en que puede considerarse transmitida la propiedad de la cosa, mientras afirma que verificada la tradición. Sí. Ok, aquí hablaremos sobre la materia de contratos internacionales. Ok, el comprador solo se hace propietario de la cosa cuando ha pagado el precio o bien cuando ofrece garantía personal o real de que la pagará. La norma se remonta según las propias instituciones justifinancia a las tablas, pero cabe pensar que dentro de estas corre también a cargo del comprador, según la regla postidioclesial, la obligación de abandonar los intereses sobre el precio debido y desde el día en que le fue entregada el material. Si luego de perfeccionada la venta, pero antes de que se verifique la entrega, por ejemplo, en la facilidad con que el vino se deteriora o por una... Ok. Perdón. Que va a pagar el precio aunque no reciba las cosas. De todas maneras conviene advertir que tratándose de compra-venta condicional, la emptio es perfecta desde el momento mismo en que se cumple la condición, lo es la de cosas de número 20. Y si lo que se vende es una cantidad de cosas que forman parte de una masa, tienen lugar una vez que han sido distraídas o separadas de las mismas. Por lo demás, la regla periculum no se aplica cuando la autoridad pública declara las cosas fuera de comercio. Al vendedor limita los riesgos del comprador a los casos de pérdida o deterioro accidental el producto. Finalmente, las partes pueden proveer a distinta regulación del riesgo mediante la insección en el contrato de las oportunas clausuras. Esta es la doctrina del premium y de empatía perfecta que nos ofrece los textos justifinancieros, probablemente no de otro modo, debió formularse en la época clásica, pero la cuestión es objeto de vivas discusiones. La responsabilidad por los vicios ocultos es regulada sobre las bases nuevas por los a cuyo cargo corre la policía de los mercados públicos según el edicto curul. El vendedor de Ok, conservando. El derecho justificado en a la compraventa pueden agregarse algunos pactos que propios de este, entre ellos tenemos los siguientes pactos. Okay. Las obligaciones del vendedor y derechos del vendedor. El vendedor se obliga en primer término a transmitir al comprador la pacífica posesión de la cosa, que es el material. Esa es sola atribución posesoria subsiguiente al cumplimiento de tal obligación. Existe pues la obligación de procurar el haberse, pero nunca la de transmitir la propiedad, hasta el punto de que si media un pacto sobre este extremo queda excluida la compraventa en el derecho clásico, y siempre que se trate el vendedor es constreñido a realizar en el derecho justiniancero la obligación estriba del material. Entregar el material el vendedor de la privación de la posesión y el disfrute de que pueda sufrir el comprador como consecuencia de una sentencia condenatoria. Ok, bueno. Hasta aquí dejaremos este video. Espero que les haya servido este material. Y espero.